14 horas y 19 minutos en el Estado de Israel. No sé cómo hace. Tiene una pila que pocos tenemos. No para un instante. Desde hace ya casi 9 meses está informando minuto a minuto de todo lo que pasa en Israel. Me refiero al director de Comunidades Plus, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, gracias por estar con nosotros hoy también. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, realmente creo que esto va a terminar con mi adelgazamiento de alguna forma, así que no necesitaré dieta, porque te diría que desde el punto de vista de las noticias tenemos y tengo que pasar de frente a frente. Sabemos que hay varios frentes que están abiertos para Israel y en distintos frentes las percepciones son un poco completamente diferentes. Si te parece, empezamos por Gaza. Hay un comunicado israelí que establece que Israel por lo menos va a estar 6 meses más en la zona del Sir Filadelfia, lo que se llama la frontera entre Egipto y Gaza, de por sí, para sellar definitivamente toda filtración posible, terrorista, militar, de lo que fuere, de la frontera egipcia. Esto por lo menos ha sido la expresión oficial israelí. Independientemente de esto, ¿por qué se aclara esta posición israelí? Porque Biden volvió a retomar el tema de crear una fuerza internacional entre Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y algún otro país árabe que quiera sumarse para estabilizar definitivamente la Franja de Gaza, imponer luego el dominio de la Autoridad Nacional Palestina sin ninguna presencia activa del Hamas en ningún cargo político. Esto Israel lo ve con mucha resistencia, porque evidentemente la Autoridad Nacional Palestina no le genera a Israel ningún tipo de simpatía, por motivos que ya hemos hablado muchas veces. Pero además de esto, considera que Estados Unidos le está imponiendo ipso facto un Estado palestino, dado que si la Autoridad Nacional Palestina controla la Franja de Gaza y ya controla, entre comillas, en parte, Judea y Samaria, es como una oficialización del control de la Autoridad Nacional Palestina, que como sabemos a nivel internacional está obteniendo reconocimientos de Estado independiente. Por lo tanto, Israel ve esto como un avance unilateral sobre sus fronteras y no está dispuesto, por lo menos el actual gobierno, a llegar a un acuerdo de este tipo o a la imposición de algún acuerdo de este tipo. Por otro lado, hay una situación contradictoria en Judea y Samaria. Durante el transcurso de esta semana se han incrementado los operativos israelíes que ya de por sí vienen siendo bastante intensos en Jenin, en Tulkarem, en Calquilia. Y hay mucha preocupación y motivos no faltan. Le ha costado la vida a un soldado israelí, desgraciadamente, la incursión israelí preventiva, punitiva. Y cuando digo que motivos no faltan, tiene que ver por el hecho que la Autoridad Nacional Palestina manifestó en un informe que dentro de un año y medio, el Hamas y la Yihad Islámica estarán en condiciones, gracias al contrabando de armas y de otros elementos de Jordania o desde Jordania, que son traídos desde el Líbano y Siria, estarían en condiciones de producir misiles parecidos a los que ha tenido el Hamas Islámico y la Yihad en la Franja de Gaza. Con lo cual, esto significaría que ciudades como Ranana, la que yo vivo, Kfar Saba, eh, Netanya, estarían bajo el alcance de los misiles del Hamas Islámico en la zona más delicada de Israel, que es la zona más poblada, la zona céntrica de Israel. Esto es algo que Israel no va a consentir, no puede consentir, y por lo tanto se están aumentando los operativos antiterroristas en esas zonas, pero ya vemos que el precio en vidas israelíes puede ser elevado también. Desmantelar a estos grupos terroristas que han crecido a la sombra de una autoridad nacional palestina que no se ha atrevido a hacerle frente en la forma que realmente corresponde. Y es por eso que Israel mira con mucha resistencia también la imposición del acuerdo de Biden de crear un Estado palestino en Gaza y Judea y Samaria, porque Israel considera que nuevamente, ahora en este caso, podría terminar en manos del Hamas Islámico la conducción de ese Estado palestino, por lo menos en Judea y Samaria. Es decir, se trataría de un cambio de frente. El Hamas Islámico daría casi un ok a la creación del Estado palestino y después haría lo que hizo en el 2006, un golpe de Estado contra la Autoridad Nacional Palestina y ya tenemos un Estado palestino terrorista, ya no en Gaza, que era peligroso, sino en Judea y Samaria, que es muchísimo
más peligroso y diría que es totalmente incompatible con la existencia del Estado de Israel. Como ves, esta situación también amerita tenerla en cuenta y se están desplegando esfuerzos militares importantes para tratar de frenar esa vía de contrabando existente desde Jordania. Hay que aclarar que el gobierno jordano colabora en tratar de frenar el contrabando, pero es algo que se hace en forma de cuentagotas desde la frontera con Siria vía el Líbano. Irán quiere armar ese frente interno también y quiere complicar la existencia de Israel desde Judea y Samaria, limitando el poder de Jordania y limitando el poder de la Autoridad Nacional Palestina. Esto es en Gaza, esto es en Judea y Samaria. Pasemos al norte, si te parece, el clima bélico con Hezbollah. Bueno, acá es donde tenemos algunas noticias que tenemos que tomar con ciertas pinzas que indicarían, y lo digo con pinzas, que avanzamos de una sensación de conflicto inminente a cierta distensión, y lo digo con mucho cuidado. Por un lado, Israel sí ha aumentado sus preparativos militares, está preparado ya en lo inmediato para salir a la guerra contra el Hezbollah y contra el Líbano. Hezbollah, por otro lado, ha aumentado sus acuerdos y sus alianzas con grupos terroristas de Siria y de Irak, pero esto no está bien visto por la población libanesa, que entiende que la incorporación de milicias pro-iraníes de Siria y de Irak va a terminar de deteriorar la situación del país y lo va a llevar a una verdadera catástrofe, porque no le va a dejar alternativa a Israel que bombardear objetivos muy claros y muy complejos para el Líbano. Entre ellos, naturalmente, Beirut, que es el punto flaco de esta cuestión. Ahora, durante esta semana Israel ha llevado a cabo ciertas acciones disuasivas que han aparentemente dado algún tipo de efecto. Por ejemplo, se ha probado un misil de 1.800 kilómetros de alcance, y eso es un mensaje muy claro para Irán, si Irán llegara a intervenir en el conflicto en defensa de Hezbollah. Por otro lado, también se ha difundido en las redes sociales árabes un video del puerto de, del puerto de Beirut en el año 2020. Recordemos que hubo una explosión que desmanteló prácticamente un tercio de la ciudad de Beirut, y los libaneses es lo último que quisieran que esto pase. Ahora, el hecho que Israel haya subido a las redes árabes libanesas este video es un indicador de una amenaza latente de que Israel puede volver a transformar a Beirut o al puerto de Beirut en un lugar inexistente o destruido. Estos son ejercicios de disuasión, lo que se llama aquí, o de guerra pasiva, de alguna manera, para tratar de que el enemigo entienda que puede pagarlo muy caro y que puede salir muy difícil el costo de esta batalla. Pero por si faltara poco... Solo una coma, Natalio, para que la audiencia recuerde bien. La famosa explosión de ese puerto se debió al arsenal enorme que tenía justamente Hamás en este lugar, Hezbollah en este lugar, y obviamente no fue una acción israelí, sino que fue justamente una situación interna, y también los libaneses lo han vivido así. Digo, para recordar qué es lo que está diciendo de alguna manera ese video, ¿no? Sí, y recordar también que gran parte del explosivo que estaba almacenado de parte del Hezbollah en ese puerto era amonal, nitrato de amonio, que esto a nosotros los judíos argentinos nos tiene que sonar muy de cerca por el atentado contra la AMIA. Así que evidentemente las piezas en rompecabezas comienzan a unirse. Pero hay un cierto ejercicio de distensión en el Líbano, parcial por lo menos, porque el gobierno libanés solicitó la intervención de Estados Unidos, Gran Bretaña y Qatar para tratar de convencer a Israel y a Hezbollah de llegar a algún tipo de acuerdo. Y repito, algún tipo de acuerdo. Eso no significa un acuerdo de paz con Hezbollah ni nada por el estilo. Para Israel, en este acuerdo, Israel se sentiría satisfecha con la creación de una zona de seguridad dentro del Líbano de entre 5 o 6 kilómetros de profundidad en donde no haya terroristas de Hezbollah. Abro un paréntesis. Habría que ver si la población israelí evacuada del otro lado se siente conforme con 5 o 6 kilómetros, porque el río Litani está a 18 kilómetros de la frontera, que es lo que fija la resolución 1701 del año 2006.
Zematimli, Zematimlanu, es adecuado para mí y para todos poder retomar el diálogo. Estaba cerrando casi su informe de los múltiples frentes en lo militar que tiene Israel, el profesor Natalio Steiner. Le alcancé a decir, tranquilo, no fue Hezbollah el que nos hizo este apagón de todo aquí en la torre, pero ya estamos con él nuevamente, Natalio. Sí, Miguel, recordame por favor, porque creo que me quedé hablando solo, quizá en algún momento. Sí, estabas con el Frente Norte, con Hezbollah y por lo menos lo que aparece hoy como una posibilidad. Hablaste también de lo que es la pretensión israelí de los 5 kilómetros por lo menos, de lugares liberados de terroristas. Nos diste el panorama y lo que decía la posibilidad de que no se llegue a un enfrentamiento armado, que se está negociando a través de distintos ámbitos. Por ahí nos quedamos. Sí, lo que a continuación tendría que ser eso, entonces el tema de ver cómo se arregla la situación para que los habitantes del norte de Israel puedan volver a sus casas y a sus domicilios. Ujú. En ese sentido hay dos situaciones. La primera es que Israel ha comenzado ya un proyecto para reconstruir las 1.064 viviendas que fueron dañadas o destruidas en la zona de Metula, en la zona de Manara, en la zona de Kiryat Shmona, o sea, bien al norte, entre el Golán y el Líbano. Claro que esto solo no va a alcanzar aquellos que han sido desalojados y que han estado viviendo durante tantos meses, casi 9 meses, y todavía no sabemos cuánto más van a continuar viviendo en hoteles o en otros lugares con sus familias, también necesitan, quieren, desean, y es merecido, es correcto, una indemnización por todos los daños que han tenido, que han sufrido. Hay campos arrasados, bosques, vacas muertas, gallineros destruidos. Hay gente que ha quedado completamente sin trabajo. Por lo tanto, no se trata solo de una situación de distensión, sino que Israel va a tener también que reconstruir totalmente esa zona fronteriza para que la población quiera y pueda básicamente volver. Ese es un punto. El otro punto es cómo volver si el Hezbollah no ha sido suficientemente disuadido. ¿Alcanzarán 5 kilómetros del otro lado de la frontera para disuadirlo? ¿Hezbollah estará dispuesto a cumplir la resolución 1701 de volver a Río Litani? Yo creo que no. Yo creo que no, bajo ningún punto de vista, y sobre todo teniendo en cuenta que Hezbollah en gran parte depende de Irán, depende de su titiritero principal, y va a ser lo que le indiquen básicamente los persas. Y a propósito de los persas, Le puedo de acá sí, nada más dar una lectura modesta, ¿no? sí, Mire, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15, 20, 30, lo que usted quiera hoy, con lo que hace la tecnología y lo que hace el poderío militar, también del Hezbollah, no hay solución militar. En realidad, aunque se corran 10 kilómetros, si van a querer seguir atacando, lo van a hacer desde otro tipo de posibilidad, con lo cual la solución militar no existe. Y lo digo con cierta claridad porque unos creen que es soplar y hacer botellas. Y me parece que tanto para Israel como para el Líbano y para el mundo sería muy bueno llegar a ciertos compromisos. No se puede esperar paz, pero sí se pueden esperar, como ha sido durante muchos años, ciertos compromisos sabiendo que hay una batalla permanente. Pero esta es una lectura humilde desde este lugar. Usted iba a ir a sí. Irán. Sí, Miguel, pero te aclaro un punto Ujú. que es importante acá. El hecho de que Hezbollah pueda retroceder o quiera o se lo obligue a retroceder 5, 6, 7, 10 kilómetros hacia territorio, hacia adentro del territorio libanés, es muy importante para Israel. Porque la mayor parte de los ataques que Hezbollah ha realizado con mayor éxito sobre Israel son los llamados ataques de cercanía, es decir, aquellos llevados a cabo con misiles antitanque desde 1, 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros de distancia contra la mayor parte de las casas de las ciudades que yo antes nombré. Ujú. Los aviones no tripulados que Hezbollah ha utilizado le han sido eficientes más que para ataques, le han sido eficientes para espionaje. Y por lo tanto, eso es algo que Israel está tratando de trabajar para limitar la efectividad de los mismos. Pero cuanto más se logre correr a Hezbollah hacia adentro, mejores serán las capacidades defensivas de Israel ante una situación que obviamente tampoco queremos que termine en una guerra. Pero naturalmente, si Israel no obtiene estas garantías, los habitantes del norte no van a volver.
y si los habitantes del norte no vuelven, es un triunfo para Hezbollah. Y es algo que Israel no se puede permitir desde el punto de vista de la disuasión en una zona en donde te están mirando las 24 horas a ver qué error cometiste o a ver qué situación nueva se va a estar dando en el lugar. Pero dejemos que en esta semana a ver si las cosas maduran Ujú, un poco más, aunque en definitiva todo lo que pase con Hezbollah va a depender de Irán. Y iba a Irán porque hay elecciones hoy en Irán. ujú. Son elecciones, llamémoslas democráticas de alguna manera. Hay 6 candidatos, los 6 candidatos han sido aprobados por la autoridad máxima, es decir, el Ayatollah Khamenei, porque si no, no podrían correr en estas elecciones. Ha votado ya casi el 50% de la población iraní en condiciones de votar y se estarían imponiendo 2 candidatos reformistas. El mundo ya ha conocido algunos candidatos reformistas en Irán, en su momento, Rouhani, y algún otro candidato que en este momento Hatami, se me estaban escapando los nombres de ellos. Pero el ser reformistas en Irán indica una reforma a nivel social, indica una reforma a nivel económico y una ampliación de derechos para mujeres, estudiantes y los sectores menos pudientes, pero no necesariamente implica una reforma en su concepción respecto al Estado de Israel. Es decir, los 6 candidatos coinciden en que Israel es un Estado ilegítimo. Sin eso, no hubieran pasado la barrera de la legitimidad necesaria para que el Ayatollah Khamenei Ujú. permita que se presenten las elecciones. Es decir, quiero que esto quede muy claro, básicamente, para la gente. Y el último tema que quizás deberíamos tocar es un tema interno de Israel, muy complejo también, que es el tema del Gius Haredí, el reclutamiento de los sectores ortodoxos o ultraortodoxos. Ujú. Como todo el mundo ya sabe, esta semana hubo un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que indica por lo menos 2 cosas. Indica que se termina la excepcionalidad para los sectores ultraortodoxos de no ir a un servicio militar, y lo que también indica es un rápido reclutamiento de por lo menos 3.000 soldados ortodoxos para ampliar las menguadas fuerzas israelíes. Ya hemos visto en el transcurso de la semana que los sectores ultraortodoxos han rechazado completamente de plano estas 2 opciones, y ahora la pelota está en manos del gobierno, porque es el gobierno el que tiene que legislar una ley que implemente lo que la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado. Es decir, no es que la Suprema Corte de Justicia indica hay que movilizar a 3.000 judíos ortodoxos, ultraortodoxos al ejército, y esto ya el día lunes vamos a ver que hay 3.000 que ya están marchando a los cuarteles. No, porque evidentemente hay un rechazo, y sigue existiendo un rechazo muy fuerte en los sectores ultraortodoxos a involucrarse militarmente en lo que tiene que ver con el ejército. Esto se va a plasmar el día domingo en una manifestación gigantesca en Jerusalén. Se espera aproximadamente más de 500.000 de personas que van a salir a las calles de Jerusalén cortando todo lo que se pueda cortar, para manifestarse en contra de lo que se da a llamar el Gius Haredí acá. El gobierno está en una situación muy compleja, muy incierta. El diputado, el ministro también, Edelstein, ha dicho claramente que si hay una ley de servicio militar para los sectores ortodoxos, tiene que salir con un consenso de todo el gabinete y de todos los partidos políticos. Esto en la práctica es insostenible, es imposible realmente de lograrlo. Ahora, la gran pregunta es, los sectores jaredíes, los sectores que fueron golpeados por esta resolución, ¿se van a ir del gobierno, dejando al gobierno en minoría y en este caso cayendo el gobierno? La respuesta es no. No se van a ir porque si bien están descontentos con esta resolución judicial y están descontentos con Netanyahu, que no ha podido llevar adelante la promesa electoral de anular el servicio militar ortodoxo en su totalidad, saben que con un gobierno de centro izquierda la situación sería peor, porque quedarían completamente afuera. Por lo tanto, seguimos con la Realpolitik y viendo dónde esto nos va a llevar en el transcurso de la semana. Sí hay que admitir y hay que ver de que hay un sector de los sectores ultraortodoxos que está empezando a movilizarse para incorporarse y enrolarse en el ejército de Israel. Y eso es una buena noticia entre tanto panorama tan complicado y tan difícil de poder manejar, pero esperemos a ver qué es lo que nos dicen estas situaciones en la semana que va a empezar el día domingo. Natalio, nunca aburrido. Esperemos No, nunca. Que Shabbat de alguna manera traiga algo de pausa y de silencio y de, bueno, de ambiente, de algo más tranquilo. Gracias como siempre, Shabbat Shalom y hasta la próxima.
Shabbat Shalom y que estén todos ustedes muy bien. Gracias. El profesor Natalio Steiner, Panorama de Noticias de Israel.